Hoy hablaremos acerca de la historia inicial de la electricidad. En el año 600 a.C., los antiguos griegos descubrieron que el roce de la lana, la piel y otros objetos ligeros, como las plumas, causaban una atracción entre dos objetos, entre lo cual se le podía decir que los griegos descubrieron en realidad era electricidad estática. En aquella época, un filósofo griego llamado Tales de Mileto fue quien hizo este primer experimento e investigó el efecto de electricidad estática del ámbar, y erróneamente lo clasificó como un efecto magnético resultante de la fricción. El griego Tales no sabía que el descubrimiento realmente era electricidad. Tuvieron que pasar muchos años e incluso siglos para que se pudiera conocer la electricidad. Los investigadores y arqueólogos en la década de 1930 descubrieron que macetas con láminas de cobre en su interior, y esto lo consideraron ellos que podrían haber sido una de las baterías antiguas que eran destinadas para producir luz en los antiguos sitios romanos. En el siglo XVII se hicieron muchos descubrimientos relacionados con la electricidad, tales como la invención de un generador electrostático, la diferenciación entre las corrientes positivas y negativas, y la relación con materiales como conductores o aislantes. En el año 1600, el médico inglés William Hilbert utilizó la palabra de electric. Estudió tanto los fenómenos de la electricidad y del magnetismo, que fue él quien distinguió entre el efecto eléctrico del ámbar y el efecto magnético del imán. Le puso el nombre de electricus porque se derivaba de la antigua palabra griega para denominar el ámbar, que era electrón. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con una cometa, una llave y una tormenta. Esto simplemente demostró que el rayo y las pequeñas chispas eléctricas eran la misma cosa. En el año 1791, Luigi Galvani demostró que los nervios conducen señales a los músculos en forma de corrientes eléctricas, lo que daría lugar a la ciencia de la bioelectricidad. El físico italiano Alessandro Volta descubrió que determinadas relaciones químicas podrían producir electricidad. En el año 1800 se constituyó la primera pila, que era una pila considerada voltaica, que era una batería eléctrica, para ser más claros, que esta producía una corriente eléctrica constante, y por lo que fue la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica, o más conocido como electrones en movimientos. Alexander Volta también creó la primera transmisión de electricidad, uniendo conectores, cargadores entre positivos y negativamente, lo cual condujo a una carga eléctrica. O también se puede decir que el voltaje a través de ellos. Se dice que ya fue en 1831 cuando se convirtió viable el uso de la electricidad por el hombre, cuando Michael Faraday creó la primera dinamo eléctrica, o más conocido como un generador eléctrico, que vino a resolver problemas de la generación de corriente eléctrica de forma continua, práctica. Se dice que el inventor de la dinamo por Faraday abrió la puerta al estadounidense Thomas Edison, que inventó la bombilla incandescente de filamento en el año 1878. Se conoce como anteriormente las bombillas, o más claro, lámparas eléctricas. Dice que estos habían sido inventados por otros, pero la bombilla incandescente de filamento fue la primera bombilla que podía iluminar durante horas. Edison utilizó un sistema de corriente continua para proporcionar energía para iluminar las primeras farolas eléctricas de Nueva York. En septiembre de 1882, más tarde, en la década de 1800 y principios de 1900, Nikola Tesla se convirtió en un colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial, por ser considerado el padre de la corriente alterna. Se dice que este trabajó con Edison, y más tarde tuvieron muchos desarrollos relacionados con el electromagnetismo. Se dice que además tenía las patentes que compiten con Marconi por la invención de la radio. Este fue muy conocido por su trabajo en corrientes alternas, motores de corrientes alternas y un sistema de distribución polifacética. También, además de todos estos inventores que se encargaron de indagar e investigar, existió el inventor y empresario George Westinghouse, que fue quien compró y desarrolló el motor patentado de Tesla para la generación de corriente alterna, pensando que esto en el futuro la electricidad podría pasar a ser un tipo de corriente, pero lo que él no sabía era que así iba a pasar. Hoy en día toda la electricidad que se genera en nuestras casas y viviendas es una corriente alterna.